Ok. Entonces, repito, tengan ustedes muy buenas noches. Les saluda el economista Luis Chumpitaz, representante del Instituto Bancario Financiero y Comercial, el IBFC. El tema que nos trae hoy día es el curso para el sector público en todas las áreas. El tema número 1 que estamos viendo es asistente y auxiliar administrativo. Los dos son lo mismo, los dos tienen el mismo proceso, motivo por el cual, correcto, tenemos un proceso administrativo. Dentro de este proceso administrativo tenemos unas etapas. Dentro de estas etapas, para poder lograr lo correcto del proceso administrativo, tenemos la planeación, la organización, la integración, la dirección y el control. Ok, Resumiendo estos 5 puntos, que es, ¿me entiende? La planeación, organización, integración, dirección y control. El número 1, planeación es planear qué hacer. Organizar, cómo hacer. Integrar, que es la integración, quién y con qué se va a hacer. La dirección, que es dirigir, que se haga. Y el control, que es controlar cómo se dice. Resumiendo esto, lo que les decía, tenemos 2 puntos. Planeación y organización, que son mecánicas. La de integración, dirección y control, que son dinámicas. Y justo me había quedado en la parte que le había dicho, es como recursos humanos. Recursos humanos es lo mecánico, porque somos todos, planeamos, organizamos, pero no lo ejecutamos, no lo integramos, no lo direccionamos, no lo controlamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, la parte dinámica es talento humano, porque solamente se pule y porque solamente es competitivo y porque tiene un perfil súper mayor a una persona con recursos humanos. Dentro de ello y dentro de este proceso administrativo, formado por 4 funciones fundamentales, ¿ok? Tenemos la planeación para determinar los objetivos en los cursos de acción que van a seguirse. La organización, miren, la organización para distribuir el trabajo, ojo, es muy importante, para distribuir el trabajo, ¿okay? Para distribuir el trabajo entre los miembros del equipo y para establecer y reconocer las relaciones necesarias, lógicamente. Luego tenemos la dirección por los miembros del equipo para que lleven a cabo las tareas prescritas con voluntad y entusiasmo, lo que le acabo de decir. Y el control de las actividades para que se conformen con los planes. ¿Por qué? Porque tanto en el sector público todo se trabaja, como siempre le digo, con leyes, con reglamentos, con resoluciones. ¿Se dan cuenta? Por eso que se trabaja de esa manera para que la persona, ¿me entienden?, pueda entender y comprender que todo en nuestra vida es un proceso. Y dentro de ello, amados alumnos, tenemos el proceso administrativo, que es planeación, organización, dirección y el control. Dicho ello, ojo, dicho ello, ¿correcto? Tenemos nosotros, ¿ok?, que si un hombre no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento le es favorable. Esto es muy importante. Ustedes, amados alumnos, tienen que saber diferenciar lo que es un asistente administrativo y lo que es un auxiliar administrativo. Y le digo, si nosotros estamos yendo contra el viento que no es favorable para nosotros, pongámonos a pensar un momento. Moment, please, a reaccionar, a analizar y a decir, bueno, las actividades importantes durante la planeación que voy a realizar, puedo decir que son las siguientes: aclarar, amplificar y determinar los objetivos. Ojo, ¿qué les dije al inicio? Objetivos y metas. Miren, aclarar, amplificar y determinar los objetivos. 2, pronosticar lo que se pueda venir. Eso es muy importante. 3, establecer las condiciones
y suposiciones bajo las cuales se hará el trabajo. Seleccionar y declarar las tareas para lograr los objetivos, que también es muy, muy importante. Ojo, es muy importante. ¿Por qué? Porque establecer la política, procedimiento y método de enseñanza va a depender de quién, del Estado, lógicamente. Entonces, anticipar los posibles problemas que pueden suscitarse, para lo cual, ¿me entiende? Tenemos que modificar los planes a luz de los resultados de control. ¿Qué significa? Que hay que aclarar, amplificar, determinar los objetivos dentro de la planeación. Sí, amados alumnos, si nosotros no tenemos objetivo, ¿cómo vamos a organizar en una institución pública? ¿Cómo me voy a sentar en un escritorio? Entonces vienen las actividades importantes de organización, que es subdividir el trabajo en unidades operativas. Ojo, subdividir, no juegue, Fran, esa línea, por favor, Fran, gracias, Fran. Subdividir, ¿ok? El trabajo en unidades operativas. Agrupar las obligaciones operativas en puestos. Reunir los puestos operativos en unidades manejables. Aclarar los requisitos del puesto. Escuchen bien. Ahora lo voy a explicar. Seleccionar y colocar los individuos en el puesto adecuado. Utilizar y acordar la autoridad adecuada para cada miembro de la administración. Proporcionar las facilidades personales y otros recursos. Ajustar la organización a la luz de los resultados de control. Nuevamente, en el último va a ajustar. ¿Qué me quiere decir las actividades importantes de organización? Me quiere dar a entender que si yo ya tengo mi objetivo, si yo ya tengo la planeación, entonces voy a subdividir el trabajo en unidades operativas para poder lograr mi objetivo, que es lo más importante. Si tengo que juntar, si tengo que juntar varias áreas, escúchenlo bien, si tengo que juntar varias áreas para que el puesto sea más operativo, lo van a hacer. Para eso es un asistente administrativo y un auxiliar administrativo. ¿Por qué? Porque me aclaran bien los requisitos del puesto que necesitan. Y esto me lleva a qué? Me lleva a una actividad importante de dirección. Si ya tengo la planeación, la organización, ¿cómo voy a direccionar? Bueno, escuchen, poner en práctica la filosofía de participación por parte de todos los afectados por la decisión. ¿Qué significa de parte de todos los afectados por la decisión? Motivar al personal, a los miembros, a los trabajadores a que puedan cumplir con sus objetivos y con sus metas. Comunicar con efectividad. Existen dos tipos de comunicaciones: la comunicación efectiva y la comunicación asertiva. Entonces, ¿en cuál de las comunicaciones nos podemos encontrar? Desarrollar a los miembros para que realicen con todo su potencial. O sea, ya depende de cada uno. Pero también nos dice de que debe de existir un reconocimiento y buena paga por un trabajo bien hecho. Lógico. A ver, si yo tengo un perfil profesional competitivo, ¿me van a pagar bien? Sí. ¿Me van a reconocer? Sí. Y si hago mi trabajo en excelencia, si hago mi trabajo bien, entonces no tengo por qué sentirme mal, porque el esfuerzo que he hecho, ¿ok? Con una dirección a luz de los resultados de control, que es mi objetivo y mi meta, me están dando resultados,
Sí, te están dando resultados. ¿Entiendes? Entonces, ello es importante para que exista el control. Y en las actividades importantes de control es comparar los resultados con los planes, con los planes generales, evaluar los resultados con los estándares de desempeño, diseñar indicadores, comunicar cómo se estará midiendo, transferir datos detallados de manera que muestren las comparaciones y las variaciones. Miren, sugerir las acciones correctivas cuando sea necesario. Eso se llama toma de decisiones. He cambiado la palabra ahí. Informar a los miembros responsables de las interpretaciones. ¿Qué dije yo? Para tener éxito en la vida, aprendamos a escuchar, a entender, a comprender, a analizar, que es un asunto intracraneal para poder responder. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuando uno le da una orden? Cuando uno le da una orden a la persona sale al frente, que son 4 o 5, y la orden se distorsiona. Acá está. Es el control que ustedes deben de tener. El asistente administrativo y el auxiliar administrativo debe de tener un control, sí. Ese control, ¿me entiende? Que debe de tener, tiene que ser para que puedas comparar, ojo, tu desarrollo con lo demás, sí. ¿Por qué? Porque dentro del asistente administrativo y auxiliar administrativo, ¿ok? Si ya hice la planeación, ya hice la organización, ya hice, ¿me entiende? El control, la dirección, ¿ok? Entonces, ¿de dónde empieza mi labor? ¿De dónde empieza mi función? Del documento administrativo. Es el registro de los actos de la administración. Ojo, recuerda cuando yo les dije, no sé si ustedes recordarán, yo le dije a ustedes, ¿de dónde empieza un documento? ¿De dónde se imagina que empieza un documento? De la mente, recuerda que lo plasmas en un papel y ese papel es el que te va a hacer a ti mayor efectivo o no, hacer tu reclamo. ¿Recuerda que le decía o no? Que empieza de un documento. Pues que lo tienen. ¿Qué es un documento administrativo? ¿Se dan cuenta? ¿Qué es un documento administrativo? Es el registro de los actos de acción que se tiene. Ok, correcto. Entonces, si eso es correcto, el documento administrativo, es decir, el soporte de los procesos o las actividades que desarrollen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones atribuidas por las normas. Muy bien. Entonces, el documento va a empezar un proceso de un soporte a través de la administración, porque la administración ejecuta las funciones de las normas, sí, correcto. En esa línea, la redacción es un medio de información vital en la sociedad. Miren, en esa línea, la redacción es un medio de información vital en la sociedad. ¿Por qué en la sociedad? Porque la sociedad se mueve también a través de documentos. Nosotros tenemos un documento que es el DNI. Sin el DNI no somos nadie. Pues cada escrito es un canal de comunicación entre las distintas áreas, clientes, empresas, proveedores. O sea, cada documento tiene un fin. Cada documento administrativo tiene un objetivo. Cada documento administrativo tiene un proceso. Cada documento administrativo tiene planeación, dirección, control. ¿Me entiende? Sí, tiene. ¿Por qué?
porque es un canal de comunicación que existe en la sociedad. Ustedes para hacer un trámite te dicen, presenta una solicitud. Para hacer un reclamo, presenta la solicitud. ¿No? Han sentido toda la vida. Entonces, ese es un documento administrativo, que es el soporte de los procesos, de las actividades que se desarrollan, ¿me entienden?, en relación a un medio en la sociedad, porque es un canal de comunicación ese documento administrativo. Ahora, los principios fundamentales de la redacción de documentos administrativos. ¿Cuáles son esos principios, correcto, fundamentales de la redacción de documentos administrativos? La redacción de actuaciones administrativas debe seguir bases para lograr sus objetivos. Es decir, objetivos de constancia y comunicación. Por lo mencionado, los principios que debería cumplir un texto administrativo son, escuchen bien, para que después no me estén diciendo, doctor, profesor, ¿de dónde nace un documento? ¿Cómo se inicia? Es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la constancia? ¿Cuál es la comunicación? Escuchen bien. Por lo mencionado, los principios que debería cumplir un texto administrativo son 4. La formalidad, la simplicidad, la flexibilidad y la eficacia que debe de tener el documento a la hora de presentar. Repito, formalidad, simplicidad, flexibilidad y eficacia. ¿Qué significa ello? Sencillo. Principios fundamentales de la redacción de documentos administrativos. Estos principios de formalidad, simplicidad, flexibilidad, eficacia, ¿qué me dice? La formalidad consiste en la redacción tomando en cuenta normas, pautas o formatos. Esto permite optimizar procesos o recursos, así como facilitar su tratamiento. La formalidad que le damos al documento. La simplicidad se basa, aprendan esto que es muy importante, la simplicidad se basa en la aplicación de un lenguaje sencillo, sin usar términos técnicos o complejos en la redacción de documentos administrativos. Este principio tiene el fin de lograr que el texto pueda comprenderse de manera completa y rápida. Ok, ¿qué me dice? Que el documento debe ser sencillo, corto, con un lenguaje asertivo, usando términos, ¿me entiende?, técnicos y no complejos. Porque en la redacción de documentos administrativos, el principio tiene un fin y es lograr el texto que pueda comprenderse de manera completa, rápida. ¿Se da cuenta? Que sea entendible. Entonces viene la parte de flexibilidad. Dentro de la parte de flexibilidad, consiste en aceptar la variedad de redacciones que pueden existir. Esto debido a conocimiento o sectores específicos en la administración. Consiste en aceptar la variedad de redacciones, o sea, no hay una sola redacción que tenga formalidad o simplicidad. Son muchas los modelos de redacciones que se pueden ejecutar. Esto debido a conocimientos sectores específicos que uno debe de tomar, que uno debe de hacer. Muchas veces nosotros nos olvidamos de hacer un documento bien. ¿Por qué? Porque no somos eficaces. Todo texto elaborado debe ser capaz de influir o persuadir. ¿Recuerdan la palabra persuadir?
persuadir a la persona para que pueda tener conocimiento de lo que yo estoy redactando de una manera formal, simple, flexible y que sea eficaz para el entendimiento de los objetivos que uno se ha trazado. Este efecto, mediante la escritura administrativa, debe ser con tiempos y costos menores posibles. ¿Por qué? Porque cuando un documento se presenta, tiene un costo, ¿me entiende? Y ese costo es el tiempo que uno le da al documento. Por eso que los principios fundamentales de la redacción de documentos administrativos nos dice la formalidad, la simplicidad, la flexibilidad y la eficacia. Ahora, las habilidades blandas jugarán un papel fundamental tanto para lo que busca un nuevo puesto de trabajo, ¿correcto? Un nuevo puesto de trabajo, como para los que quieren ir más allá en su carrera profesional y seguir creciendo. Sí, eso va a depender de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque las habilidades blandas, ¿ok? Las habilidades blandas es muy importante, es muy importante, tanto para el que está buscando por primera vez un trabajo, como, ojo, ¿me entiende? Para la persona que quiere ir más allá de lo que está haciendo hasta hoy día. Para la persona que tiene un objetivo y que tiene una meta, que no se ha quedado en su zona de confort, que no se ha quedado en una burbuja, quiere seguir creciendo. Es importante las habilidades blandas. Para el auxiliar y el asistente administrativo sin habilidades blandas, no hay nada. Por eso es fundamental el papel que se debe de tener en el asistente administrativo, porque puede trabajar en cualquier sector, así como en entidades del sector público y privado. Este debe ser un profesional capacitado para llevar a cabo diferentes operaciones dentro de la oficina. Ojo, incluso pueden ser los encargados de gestionar de forma administrativa una oficina. Aquella persona que pensaba que un asistente administrativo o que un auxiliar administrativo no puede gestionar, ¿me entiende? Una oficina sí lo puede hacer. Y se lo repito, el asistente administrativo o auxiliar administrativo puede trabajar en cualquier sector, así como en entidades del sector público y privado. Este debe ser un profesional capacitado para llevar a cabo diferentes operaciones dentro de la oficina. Incluso pueden ser los encargados de gestionar de forma administrativa una oficina. Entonces, si me están diciendo y me están dando ya la alerta de que como asistente administrativo puedo hacer muchas cosas en cualquier área, depende de cada uno de nosotros. Depende de tu objetivo, depende de tu planeación, depende de tu organización, depende de tu gestión, de tu control. Todo depende de uno. Por eso, lo único que le digo es que en el auxiliar administrativo suele estar bajo el mandato administrativo, del administrativo. Además, el asistente administrativo debe de contar con experiencia en el manejo de información confidencial, proyectos, seguimiento de datos, etcétera, con el fin de llevar un registro de todas las operaciones realizadas, así asegurar la correcta gestión de la misma. Imagínense, el auxiliar administrativo suele estar bajo el mandato del administrativo,
Pero el asistente administrativo debe de contar con experiencia en el manejo de información confidencial, proyectos, seguimiento de datos, etcétera, con el fin de llevar un registro de todas las operaciones realizadas, así asegurar la correcta gestión de la misma. Miren lo importante que es esto, amados alumnos. ¿Cuáles son las principales funciones de un asistente administrativo? ¿Cuáles son, miren, las principales funciones de un asistente administrativo? Entonces, dentro de las funciones de un asistente administrativo, ¿ok? Apoyar en las áreas administrativas y de documentación. Ojo. Y de documentación. Miren lo importante que es. Brindar apoyo en los procesos administrativos con el fin de hacer seguimiento de proveedores de bienes y servicios. O sea, es cierto lo que hemos visto. La planeación, la organización, la ejecución, la dirección, el control. ¿Por qué? Porque hacerse cargo del pago de nómina, o sea, el asistente administrativo, miren lo importante de un asistente administrativo y auxiliar administrativo, es hacerse cargo de la nómina de pago, gestionar actividades con el personal, planificar eventos públicos y reuniones internas, elaborar informes, ya sea memoria de reuniones, eventos, junta directiva, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, las principales funciones de un asistente administrativo son muy importantes. ¿Cuáles son las principales funciones de un auxiliar administrativo? ¿Se dan cuenta? La de un auxiliar administrativo. El puesto de auxiliar administrativo, miren, está muchas veces en la recepción. Ya saben lo que es recepción, ¿no? Mesa de partes, recepción, informe, etcétera. Lo que conlleva que asuman las funciones de recibir a las visitas y conducirlas al lugar apropiado o de recoger y gestionar la correspondencia y los paquetes que llegan a la empresa, a la oficina, al área donde te está desarrollando. Además de ser la primera vía de contacto en el espacio físico, donde se ubica la oficina, el auxiliar administrativo es también quien suele atender las llamadas. Es muy importante. El auxiliar administrativo debe llevar a cabo una rigurosa organización del archivo. Por eso que se llama archivo y gestión documentaria, archivo, trámite documentario y digitación, porque tiene que digitar todo ello. Entonces, la organización de la agenda, la organización de reuniones, los procesos que se tiene que llevar a cabo, tienes que entender de que tienes que conocer un poco de contabilidad básica. Hay una parte que dice contabilidad para no contadores. Sí, no necesita saber, por ejemplo, en Office, que hay Word, Excel, PowerPoint, Access, igual. Contabilidad básico, ¿qué significa? Saber sumar, restar, dividir, ¿entiendes? Que es lo principal. Eso es contabilidad, no matemática. Porque una cosa es la matemática y otra cosa es la contabilidad aplicada a la matemática. Porque el auxiliar y el asistente administrativo tienen que ver qué es una gaveta, qué es un archivo, qué es etiqueta, qué es protocolo. Sí, porque un asistente y auxiliar administrativo es un profesional capacitado
para encargarse de asistir, ojo, en toda la organización y gestión de los recursos empresariales. O sea, su labor es muy importante, sí, amados alumnos, es importante. Y se lo vuelvo a repetir, un asistente y auxiliar administrativo es un profesional capacitado para encargarse de asistir en toda la organización y gestión de los recursos empresariales, sí. El auxiliar y el asistente son dos personas que realizan prácticamente las mismas funciones. Ah, pero hay algo que dice prácticamente, no me está asegurando que realizan. ¿Por qué? Una capacitación o especialización le da un valor que el otro no tenga y contar con él en el currículo puede facilitar el encontrar un empleo. Eso es lo único que cambia. Fundamentalmente, un auxiliar ayuda a su supervisor con tareas que no requieren de demasiado conocimiento profesional, mientras que un asistente realiza tareas que requieren de conocimiento profesional, pues asisten a gerentes y directores. Es la única diferencia. Pero si tú te has capacitado, pero si tú te has preparado, no hay por qué tenerle temor. Ahora, el auxiliar. El término de auxiliar proviene de la palabra latina auxiliaris. Ah, auxiliaris. Ok. Entonces, es un término que califica aquello que presta auxilio, ¿ok? O brinda colaboración o asistencia. En las organizaciones se denomina auxiliar a los empleados de categoría subalterna, es decir, aquellos que en la jerarquía de la entidad están por debajo de otras personas. Pero podemos encontrar auxiliares administrativos de enfermería, contable, entre otras especialidades, auxiliares jurídicos, auxiliares pesquero, auxiliar de ingeniería, auxiliar de mina, auxiliar de hoteles y restaurantes, auxiliar... ¿Se dan cuenta? Está en todo. Por eso, el asistente es una persona que asiste a un superior. ¿Por qué? Porque el asistente puede trabajar como un empleado dentro de la organización o como un profesional independiente. ¿Cuántas veces yo les he dicho, amados, estando en su jurisdicción de cada uno de ustedes, si ustedes quieren trabajar independientemente, saquen su RU, tienen ya un currículo vitae y comiencen a hacer convocatorias, licitaciones, etcétera? ¿Recuerdan? Porque él proporciona apoyo administrativo al personal, al director. El asistente tiene como finalidad reducir la carga de trabajo del gerente para que los procesos y operaciones en la empresa, en el negocio, sean eficientes. Y esta eficiencia me va a conllevar a que un auxiliar es un empleado designado para dar auxilio al profesional de mayor importancia o mayor conocimiento. ¿Se da cuenta? Brinda asistencia a su superior con información. Los asistentes son empleados designados. Pueden opinar en proyectos, en análisis, pueden realizar actas, sí. Entonces, el proceso administrativo, ¿qué implica? Algo sencillo. ¿Qué implica? Implica tomar decisiones, actuar oportunamente, ¿me entiende?
revisar los resultados de mis acciones. Para tomar decisiones se requiere de una adecuada información. ¿Se dan cuenta? Entonces, a ver, una persona con lo que se está capacitando hoy y que no tenga estudio, ¿puede ser auxiliar? Sí. Que solamente tenga quinto de secundaria o que tenga primaria. ¿Puede ser auxiliar? Sí. Puede ser auxiliar administrativo en el sector público, puede ser auxiliar de parques y jardines, puede ser auxiliar de hoteles y restaurantes, de cualquier área. Auxiliar. ¿Por qué? Porque ya está informado. Porque para poder desarrollar estas tareas es imprescindible, escuchen bien, es imprescindible, ¿me entiende? Es imprescindible contar con conocimientos sobre cálculo o sobre las principales herramientas ofimáticas. ¿Qué le digo yo? Pero bueno, entre otras materias que te pueden capacitar para desarrollar esa actividad profesional. Entonces, todas las personas, tú quieres ser un auxiliar, por ejemplo, las que son madres de familia, para mí sigue siendo y van a ser siempre las mejores psicólogas de este Perú y del mundo. Porque una madre, ¿me entiende? En la parte de psicología, ¿qué va a decir? Va a decir lo siguiente: yo quiero ser auxiliar en psicología, pero es un auxiliar administrativo en psicología, porque una madre va a querer siempre lo mejor para una bebé o un bebé, para un hijo o una hija. Por lo tanto, la información en ese sentido es esencial para poder desarrollar la actividad profesional citada con plena solvencia. Pero hay gente que termina el instituto en la universidad mutis. Mejor me evito el comentario. De hecho, la formación es imprescindible para ofrecer un servicio de excelencia profesional y ser eficaz en el desarrollo del trabajo. Por eso que a partir del 1 de enero, en el sector público, todo tiene que tener el Código de Ética del Funcionario y Servidor Público con la Ley 27815 y tienen que tener, ¿me entiende?, en su CV todo de acuerdo a lo que el área te estás desenvolviendo. De lo contrario, te quedas en la vereda de frente. Es muy recomendable, ojo, alumnos, es muy recomendable que el auxiliar administrativo tenga un perfil de persona organizada y metódica. Ojo, eso es muy importante, ¿eh? Miren, organizada y metódica. Debe asimismo, ojo, debe asimismo, ¿ya?, tener la capacidad de síntesis, yo lo que le decía, de analizar, trabajar en equipo y tener habilidades de comunicación. ¿Me entiende? Entonces, si a mí me dicen de organizar, ser una persona organizada y metódica, metódica significa la relación, realizar las tareas asignadas con orden, o sea, una persona ordenada. Este aspecto es crucial, dado que como se deduce del texto, el grado de interrelación con los diferentes departamentos de una empresa es crucial para su trabajo. La comunicación, por tanto, es un requisito imprescindible para este perfil profesional. ¿Qué le decía yo? Comunicación, comunicación y comunicación. Sin comunicación no somos nada. Un asistente administrativo ayuda a las empresas a administrar sus operaciones, es cierto, muy cierto, correcto, eso es muy cierto. Pero hay algo importante. El título del trabajo en sí implica que la persona que ocupa este puesto
tiene algún conocimiento de administración de empresas. Siempre no les he capacitado con la administración según Chavenato, según Peter Duque, según Taylor, según ¿recuerdan? Y yo les decía, lean la última parte, que eso es lo más importante que deben de tener en la administración moderna, las herramientas que se aplican. Por ejemplo, un asistente administrativo podría ser responsable de manejar la nómina, mientras que otros podrían trabajar con los departamentos de recursos humanos, marketing. Sí, sí, porque todos tenemos habilidades, todos tenemos responsabilidades, todos tenemos la misma oportunidad de poder, ¿me entiende?, articular lo que queremos mediante nuestros objetivos y nuestra meta. Porque un asistente administrativo ayuda a las empresas a administrar sus operaciones, ¿correcto? Algunos asistentes trabajan en estrecha colaboración con los gerentes de recursos humanos. Es cierto, pero eso se llama asistente administrativo de recursos humanos, ahora asistente administrativo en talento humano, auxiliar administrativo en recursos humanos, auxiliar en relaciones, ¿me entienden?, industriales, etcétera. Independientemente del tipo de asistente administrativo que sea, hay ciertas habilidades que debe poseer. ¿Qué le dije? Las habilidades blandas. Estos incluyen fuertes habilidades de organización y comunicación, atención a los detalles y la capacidad de realizar múltiples tareas. Un asistente administrativo ayuda a las empresas a administrar sus operaciones comerciales, realizando las tareas como programar reuniones, contestar teléfonos y administrar archivos. Amados alumnos, la labor de un asistente administrativo y de un auxiliar administrativo es muy importante. Sí, es muy importante. La labor administrativa en ocasiones puede ser algo que caiga en la rutina o en la monotonía. Por ende, es posible que el interés baje y que la forma en ejecutar una labor o en desarrollar las actividades pueda verse afectada. Los reclutadores deben garantizar que la persona a contratar es alguien que esté animado y motivado a desempeñar el trabajo que se espera de él o ella. Y será necesario profundizar cada uno de los aspectos personales y laborales en los que se desarrolla. Entonces, dicho ello, es importante el trabajo que realiza un asistente administrativo, sí. La labor que realiza es algo que caiga en la rutina o en la monotonía, no. Debe ser con habilidades. Debe de garantizar a la persona que se contrata como asistente administrativo y auxiliar administrativo, sí, porque la labor que desarrolla es muy importante dentro del área pública. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Okay? ¿En qué tipo de proyectos administrativos te gusta trabajar? ¿Qué tipo de documento ha hecho desde cero utilizando los programas de Office? Escuchen, ¿cuál es la mayor contribución que un asistente administrativo hace a un equipo? ¿Alguna vez ha asistido a más de un superior a la vez? O sea, que tú hayas suplido a un jefe inmediato. ¿Cómo manejaste y priorizaste la tarea que te asignaron? O sea, a ver, si mi jefe no está, entonces yo como asistente asumo su labor, hago la tarea y me dice cómo prioricé las tareas que me asignaron. Y eso también lo hemos visto en la tarea. ¿La tarea es urgente o es prioritario o emergente? ¿Qué te motiva a sobresalir en este papel como asistente administrativo y de gerencia? Cada pregunta tiene un equivalente a 4 puntos, ¿correcto? Cada uno tiene un equivalente a 4 puntos. Entonces, ustedes le pueden tomar captura y me la envían
por privado con su nombre y apellido completo. Nombre y apellido completo, por favor. Nombre y apellido completo, número de DNI, ciudad de origen y su respuesta respectiva. La primera, ¿en qué tipo de proyectos administrativos te gusta trabajar? ¿Qué tipo de documento ha hecho desde cero utilizando los programas Office? Si no sabes, pon ahí, no hay ningún tipo de problema. ¿Cuál crees que es la mayor contribución que un asistente administrativo hace a un equipo? ¿Alguna vez usted ha suplido, ha, me entiende, estado reemplazando a su jefe inmediato superior? Si es así, ¿cómo manejaste y priorizaste las tareas que te asignaron? Y la quinta, ¿qué te motiva a sobresalir en este papel? Ok, ahora ustedes han visto que no he parado, hemos estado de frente. La pregunta del millón, ¿me entienden? Es la siguiente. Las respuestas ustedes la van a hacer, ¿ok?